Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestras charlas por expertos. Pues mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que tiene que ver con biorremediación. Esa palabra está un poco rara, no es muy común, pero no se preocupen, porque hoy tenemos a un experto que nos va a estar compartiendo acerca de lo que significa y los beneficios que tiene hacia la naturaleza. Durante este mes de junio se celebró el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y el tema de hoy es la restauración. Por eso es que tenemos este tema tan interesante. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el maestro Anluy Rodríguez. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, yo soy el maestro Luis Rodríguez. Me presento para los que nos estén viendo. Yo trabajo acá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estoy en el programa de biotecnología. La carrera se llama biotecnología. Y pues me especializo o doy la materia también que se llama biotecnología ambiental, que es un poquito del tema que vamos a estar aquí viendo hoy. Muy bien. Entonces, el maestro da clases, como lo dijo, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, da clases en la carrera de biología y también en la carrera de biotecnología. Pero aparte del maestro, tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Entonces, vamos a irlos presentando para que los vayan viendo. Hola, chicos. Empezamos con Ian. Ian, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok. Yo me llamo Ian, voy a la escuela Patria 1, estoy en segundo grado. Ahora como estamos en la pandemia, hago tarea en mi casa. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ian, y bienvenido. Siguiente. ¿Quién quiere pasar a presentarse? Dafne. Hola, mi nombre es Dafne, soy de la escuela Dr. Gavino Barreda y estoy en cuarto grado. Muy bien, bienvenida, Dafne. Valentín. Hola, soy Valentín y vengo de la escuela Pedro de Medina González. Bienvenido, Valentín. De quinto grado. Ok. Isabela. Hola, mi nombre es Isabela, tengo 10 años, vengo de la escuela Dr. Gavino Barreda y estoy en cuarto grado. Bienvenida, Isabela. Gracias. Y falta Paula. Soy Paula y vengo de la Escuela Técnico 44. Bienvenida. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra charla y vamos a poner mucha atención y vamos a aprender todos juntos acerca de lo que es la biorremediación, ¿vale? Muy bien, empezamos, chicos. Ok, chicos. Hola de nuevo, ya los había conocido hace rato, pero ahora sí ya vamos a empezar con la charla.
¿vale? Acuérdense que esta es una plática donde quiero que ustedes externen, me digan si tienen alguna duda, si han visto algo de esto en algún otro lado, o si tienen alguna sugerencia también, porque muchas veces los chicos como ustedes siempre aportan ideas bien creativas para algunas cosas. Entonces, siéntanse libres de en cualquier momento de la plática. Si quieren decir algo por ahí, pueden asomar su manita y hablar. O también les puedo a lo mejor hacer alguna preguntita de repente, pero no quiero que lo tomen como que les estoy haciendo un examen o que les voy a poner una calificación. Es nada más para que podamos tener esa interacción con nosotros, podamos estar platicando más. Y recuerden que todas las respuestas aquí son correctas, no hay nada que vaya a decir, no, eso está mal. Todos vamos a aportar nuestro granito para que la plática sea más divertida, ¿va? Entonces, pues yo ya les estaba comentando, hace un momento les estaba comentando que cuando yo tenía su edad me gustaban mucho las matemáticas y vi que a muchos de ustedes también les gustan mucho las matemáticas, pero también me gustaba mucho la biología, siempre me llamó mucho la atención y en específico de la biología me llamaba mucho la atención la parte de la ecología, que la ecología, seguramente ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Ecología, ecologismo, ecológico, cuando decimos que algo es ecológico. ¿A ustedes qué se les ocurre cuando a ti te dicen, esto es ecológico? ¿Alguien que me pueda dar una idea? Cuando nos dicen que algo es ecológico o de ecología, ¿qué se les viene a la mente por ahí? A ver, Paula, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos? Y ahorita Ian. Pues lo que a mí primero se me viene a la mente es que no hace tanto daño como el plástico o entre otras cosas, y que se degrada más rápido que otros elementos. Muy bien. Exactamente. Por ejemplo, que no haga tanto daño, eso es algo que es ecológico. ¿A ti qué se te viene a la mente, Ian? A mí se me viene a la mente como limpiar el mundo, ayudar al planeta Tierra, no ensuciar, o sea, limpiar todo el lugar. Así es. Entonces, como te das cuenta, entonces está muy relacionado el término ecologismo con naturaleza y con ambiente, ¿no? Entonces, esa parte de la biología que estudia precisamente el ambiente se le llama ecología. Y entonces a mí me gustaba mucho esa área. Y como también me gustaban mucho las matemáticas, encontré una carrerita, ya cuando entré a la universidad, entré a una carrera que se llama Ingeniería Ambiental, porque combinaba un poquito de lo que me gustaba, que era la cuestión del cuidado del ambiente, pero también con las cuestiones tecnológicas, el uso de las matemáticas y demás. Entonces, estudié Ingeniería Ambiental y después ya me enfoqué en una parte muy específica de la ingeniería ambiental que se le llama biotecnología ambiental. Y dentro de la biotecnología, de lo que vamos a estar hablando hoy, que es bioremediación, es una parte importante. Entonces, bueno, ya esto es un poquito de mí, de cómo llegué a entender y a conocer más de estos temas, que ojalá les agraden. Entonces, nuestra plática de hoy se llama bioremediación, seres vivos en acción, y vamos a ver por qué los seres vivos tienen que ver con las prácticas de bioremediación. Entonces, si le dan la siguiente, por favor. Quiero que ustedes se imaginen que ha ocurrido un accidente en el mar o en un lago o en un río y se ha tirado por un accidente, se ha derramado mucho aceite en el agua, como la imagen que tenemos ahí. Se tiró mucho aceite. Le das la siguiente, por favor. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan que podríamos hacer ahí para resolver este problema? ¿Ustedes qué creen que podríamos hacer si se nos tira una gran cantidad de aceite o se nos cae ahí y se ve la mancha ahí en el agua? ¿Cómo creen ustedes que podríamos quitarla de ahí? Porque obviamente eso le va a afectar a los animales, a las plantas que viven ahí, les afecta. Díganme ustedes, ¿cómo podríamos? ¿Qué se les ocurre? Alguna vez yo creo que todos han visto qué pasa cuando mezclamos agua y aceite. ¿Verdad? Que el aceite normalmente queda arriba, ¿no? Porque no se mezclan ambas, ¿no? No se pueden mezclar. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para limpiar esto? ¿Quién quiere darme una idea? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes si se les cae el agua? ¿Usar botes para sacarlo?
sacarlas con botes, ándale, esa es una buena idea, ¿verdad? Porque queda arriba el aceite, entonces la podemos sacar con botes. ¿Qué más? A ver, Ian. Agarrar un objeto que succione aceite. Ándale, como una aspiradora, ¿no? También. Ajá, de hecho, esa es otra forma de las que se pueden limpiar estos derrames, con bombas que succionan y sacan el aceite. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra idea? A ver, Isabela. Tratar de alejar a los animales que tomen agua o vivan ahí y limpiar. Ándale, poner algún tipo de barrera que contenga, y de hecho esa también es otra estrategia que se llama contención, evitar que el aceite se propague aún más espacio, es otra estrategia que se llama contención. Fíjense muy bien, qué buenas ideas tienen todos ustedes. De hecho, así se hacen muchas veces, los derrames se limpian de diferentes maneras, muchas veces es sacando directamente el aceite con cubetas o recipientes, con aspiradoras que lo succionan, poniendo barreras en el mar que no permitan que se vaya el aceite. Y también hay otra forma de hacerlo, de limpiar este aceite de otra manera, que es utilizando una estrategia que se llama biorremediación. ¿Le das la siguiente, porfa? De la que vamos a hablar hoy precisamente. Pero, ¿qué creen que sea? ¿Ustedes qué se les ocurre cuando escuchan la palabra biorremediación? Les quiero preguntar, yo sé que esta probablemente sea una palabra nueva para ustedes, que nunca la hayan escuchado, pero ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan biorremediación? A ver, analicen la palabra. Está compuesta de dos cosas, bio y la otra parte es remediación. Usar microbios para sacar el agua. Usar microbios para sacar el agua. ¿Va? Sí, cierto. Esa es una parte de la biorremediación. Isabela, ¿tú también querías comentar algo? Tratar de reutilizar las cosas que se pueden tirar y remediar cosas difíciles. Remediar cosas, exactamente. A ver, Ian. Un remedio ecológico. Un remedio ecológico. Tienen razón los tres, fíjense. Porque en la biorremediación se utilizan microbios, se reutilizan muchas cosas para limpiar algo y es un remedio ecológico. ¿Le das la siguiente, por favor? Fíjense que la palabra biorremediación está compuesta de dos vocablos, ¿no? Bio, que viene de vida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, biología, que es una ciencia? ¿Sí? La biología es el estudio de la vida. Por eso tiene bios y logos, que es estudio, bios es vida, ¿no? Remediación, la palabra remediación, yo creo que todos hemos escuchado la palabra remedio, ¿sí? Y un remedio, ¿qué es? Es una solución para algo. Entonces, la palabra biorremediación tiene que ver con solucionar un problema utilizando cosas vivas. Esa es la definición de biorremediación. Solucionar algún problema utilizando organismos, microorganismos o partes de estos organismos para que ellos nos ayuden a hacer esta solución. ¿Le das la siguiente, porfa? Y aquí está la definición ya un poquito más del librito, ¿no? Cuando nosotros buscamos en el internet o vamos a un libro o nos están dando una clase ya más adelante en nuestra, ya tal vez en la prepa o si se meten a estudiar en la universidad de esta carrera, nos dice que la biorremediación es un conjunto de técnicas biotecnológicas utilizadas para limpiar áreas contaminadas. La siguiente, y ustedes dirán, ¿qué son técnicas biotecnológicas? Las técnicas biotecnológicas tienen que ver con algo que llamamos biotecnología, ¿sí? La biotecnología es el uso de seres vivos para crear productos o beneficios. Fíjense bien, la definición de biotecnología es utilizar seres vivos, o a veces no son los seres vivos completos, son algunas sustancias que produce un ser vivo, por ejemplo, para crear un producto o un beneficio. En el caso de la biorremediación, lo que estamos usando es a los seres vivos, pero para un beneficio.
Sin embargo, la biotecnología también es muy amplia y es más cotidiana, a pesar de que sea una palabra que puede sonarnos extraña para nosotros, es más común de lo que a veces pensamos. Y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando ahorita de biotecnología y qué tiene que ver esto con la bioremediación. Entonces, si me das ahí unos clics en las imágenes, ahí con esa, porfa. Normalmente, cuando trabajamos con biotecnología, a veces usamos organismos muy chiquititos, como decía Valentín hace rato, microbios. ¿Qué son los microbios o los microorganismos, como los conocemos nosotros? Los microorganismos son seres tan chiquititos que no los podemos ver a simple vista, ¿no? Nosotros sabemos que existen y están en todas partes, aunque no los veamos. Están en la pluma que estás sosteniendo ahorita, en el ratón o en tu tableta, o en el piso, en el agua, en todos lados están los microorganismos, ¿sí? Eso no quiere decir que esté mal, eso es normal. Los microorganismos siempre están presentes en todos lados y estamos acostumbrados a convivir con ellos, ¿no? Porque la mayoría de ellos tienen una función en el ambiente y la mayoría de ellos también son benéficos para el ambiente, ¿no? Hay muy poquitos que nos pueden ocasionar a veces enfermedades, pero la mayoría de los microorganismos son benéficos, ¿no? Entonces, muchas veces las aplicaciones biotecnológicas utilizan microorganismos, algunas otras veces utilizan otros organismos más grandecitos, como los hongos, por ejemplo, y otras veces utilizan organismos ya más grandes, como las plantas y los animales, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes han visto, yo creo, el juego este de plantas contra zombies. ¿Sí lo han jugado alguna vez? ¿Sí lo conocen? ¿No? ¿Ian? Bueno, sí. Isabela dice que sí. Bueno, en el de las plantas contra zombies, estrictamente hablando, esa sería una aplicación biotecnológica, porque estaríamos usando plantas para generar un beneficio para nosotros. ¿Cuál sería el beneficio? Que los zombies no nos atrapen, ¿no? Entonces, es más, ya se me ocurrió abrir una nueva área de la biotecnología anti-zombies, biotecnología bélica, miren, la podemos desarrollar aquí. Pero no es cierto, ya en las aplicaciones más reales, fíjense bien, le das lo siguiente, la biotecnología, por ejemplo, nos ayuda a generar alimentos. ¿Sabían ustedes que el queso, el pan y el vino es posible que nosotros los formemos o creemos estos alimentos gracias a pequeños organismos que se llaman hongos, específicamente un tipo de hongos que son las levaduras, y las bacterias que también nos ayudan a que se haga la fermentación y se produzca el pan, ese pan que desayunó Ian hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Tú fuiste el que desayunó pan? ¿Sí? Ese pan que tú te comiste, tú te lo pudiste comer gracias a que hay pequeños organismos que nos ayudan a producirlo. El queso también, de nuestras ricas quesadillas, o de nuestros burritos a veces, ¿sí? O el vino u otras bebidas fermentadas como la cerveza o el tepache, por ejemplo, ¿no? La sidra, todas estas bebidas que se les llama fermentadas, las podemos conocer y las podemos degustar gracias a estos organismos. Entonces, si se dan cuenta, la biotecnología no es algo nuevo, no es algo novedoso. La biotecnología ha estado con nosotros desde hace muchísimos años, porque el pan y el vino y el queso se producen desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, estas son como lo que conocemos como la biotecnología tradicional, pero la biotecnología no solo se queda en los alimentos. Le das la siguiente. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de las pruebas de paternidad o de parentesco que nos ayudan a saber si una persona es nuestro pariente, por ejemplo? ¿Sí los habían escuchado alguna vez hablar de ellas? ¿Sí, Paula? ADN. ADN, muy bien. ¿Quién dijo eso, Ian? Ah, mire, ya conocen el ADN, muy bien. Bueno, lo que hacen las pruebas de paternidad es precisamente utilizar nuestro ADN, nuestro código genético, como le llamamos, más en específico, y lo comparan, lo meten a una secuenciadora donde te aparece exactamente cómo está estructurado tu código genético y luego lo comparan con otro, porque nuestros códigos genéticos, cuando estamos relacionados, cuando somos parientes de sangre, tienen características similares y de esa manera nosotros podemos saber si una persona es nuestro pariente o no es nuestro pariente. Entonces, esta es otra de las aplicaciones
en las que podemos ver diariamente de la biotecnología también. ¿Sí? Acuérdense que si tienen una pregunta o quieren decir algo, levántame la mano, ¿va? La siguiente le das, por favor. Y otra muy importante que nos ha ayudado muchísimo a tener una mejor calidad de vida en nuestro, hoy en día, a los que, ¿quién me dijo que le gustaba mucho la historia? ¿Quién dijo que era su materia? ¿Isabela? ¿Sí? Si se acuerdan y si ven sus libros de historia o si leen un poquito de la historia, anteriormente la gente tenía una esperanza de vida más corta que la que tenemos hoy. ¿Sí saben qué es esperanza de vida? ¿Quién me dice que a qué le llamamos esperanza de vida? A ver, Valentín. ¿Cuánto puedes vivir? Ajá, ¿cuánto puedes vivir? ¿Estás de acuerdo, Paula? ¿Sí? Ok. Así es, la esperanza de vida es un número aproximado de años de los que suele vivir las personas, ¿no? Obviamente es aproximado. Muchas veces se puede vivir más tiempo de lo que te marca la esperanza de vida promedio, pero a lo que voy es que antes nosotros teníamos una esperanza de vida más corta. Entre otras cosas, yo creo que ya han visto que era porque antes era más difícil combatir a ciertas enfermedades, no se conocían muy bien la cura de algunas otras enfermedades, y ahora, hoy en día, además de que ya tenemos mejores tratamientos para enfermedades, también hemos desarrollado unos instrumentos que se llaman vacunas. Yo creo que todos ustedes alguna vez les han puesto una vacuna, ¿no? ¿Sí? ¿Les duele? ¿Les duele mucho cuando les ponen la vacuna? ¿Les gusta que los vacunen o no? No duele. A mí tampoco, a mí no me gustan las inyecciones, me creerán, soy bien miedoso para las inyecciones, pero bueno, uno se tiene que vacunar. ¿Por qué? Porque las vacunas nos ayudan a poder combatir o tener defensas contra las enfermedades. Y entonces, estas vacunas y estos nuevos tratamientos o estas medicinas se pueden obtener también muchas veces gracias a la biotecnología, porque la biotecnología muchas veces lo que hace es ver seres chiquititos muchas veces, o seres más grandes también, como plantas o como hongos, que producen ciertas sustancias que a veces ayudan a combatir enfermedades. Entonces, los antibióticos son un ejemplo muy claro. El primer antibiótico que se descubrió se llama penicilina. ¿Alguna vez han tomado penicilina o les han dado penicilina para alguna enfermedad? ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿Nadie aquí es alérgico a la penicilina? Porque también hay alergias. ¿No? Cuando me enfermo de la garganta. Ok, cuando se enferma uno a veces de la garganta o de algunas otras infecciones, el médico te receta antibióticos y muchos de estos antibióticos están basados en penicilina. Dime, Ian. Mi hermana es alérgica a la penicilina. Ah, tu hermana es alérgica a la penicilina. Bueno, a las personas que son alérgicas no hay que darles penicilina, hay que darles otro tipo de Yo también soy alérgico. ¿Tú también, Valentín? Ok, para ti no, no, pero para otras, lo bueno es que hay otros antibióticos. Pero bueno, la penicilina se obtuvo primero de un hongo, de un honguito que se llama Penicillium. De hecho, el nombre de penicilina viene del nombre del hongo, que el hongo se llama Penicillium. Y de ahí los médicos y los científicos pudieron obtener esa sustancia que fabrican los hongos y luego la pudieron producir en grandes cantidades para poderlas administrar como medicamento para nosotros. Entonces, esa es una de las aplicaciones del área biotecnológica que llamamos biotecnología médica. ¿Sí? A ver, leamos la siguiente. Y otra área también bien interesante, a los que les gustan las plantitas, a los que les gustan la agricultura o la agronomía, es la biotecnología vegetal, que le llamamos biotecnología vegetal porque se dedica a el estudio de las plantas, pero sobre todo desde el punto de vista de poder tener mejores plantas. ¿Y de qué forma pueden ser mejor las plantas? Pues generando plantas que toleren mejor las sequías, por ejemplo, que con menos agua puedan sobrevivir, que no se nos mueran los cultivos, o por ejemplo plantas que toleren altas temperaturas o bajas temperaturas, o plantas que produzcan frutos más grandes, más nutritivos,
Entonces, hay muchas formas en las que los biotecnólogos vegetales ayudan a que tengamos mejores alimentos, mejores plantas, y esta es otra área también de la biotecnología. Pero bueno, ya con toda esta introducción ya vamos a entrar, ahora sí le das la siguiente, con lo que es la biotecnología ambiental. Y así como hay una biotecnología que se enfoca en la salud, otra biotecnología que se enfoca en los alimentos, otra biotecnología que se enfoca en las plantas y la producción de especies vegetales o de frutas y verduras, la biotecnología ambiental en lo que se enfoca es en el cuidado del medio ambiente. Ya lo decíamos al principio de la presentación, que era algo ecológico, ¿no? Entonces, la biotecnología ambiental lo que va a hacer es utilizar la bioremediación para que áreas que por alguna razón están contaminadas ya puedan estar limpias. ¿A qué me refiero con áreas? Pueden ser terrenos, suelo, o pueden ser ríos, o pueden ser lagos, o pueden ser mares que tienen algún tipo de contaminación y que con técnicas biotecnológicas las vamos a poder eliminar esa contaminación, ¿verdad? Todos han escuchado hablar, le das la siguiente, del término contaminación, ¿no? Pero, bueno, espérame tantito ahí. Todos hemos escuchado hablar de la palabra contaminación. Para ustedes, ¿qué es la contaminación? ¿Quién me puede decir qué es contaminación? Dafne, y ahorita vamos con los demás. A ver, Dafne. Que tiran mucha basura y pues que se ensucia la ciudad. Ok, la contaminación está relacionada o provocada por la basura, los desechos y que se ensucia. A ver, Isabela, y ahorita vamos con Paula. Ensucia al planeta y algunos son tan malos que nuestra respiración baja. Ok, que nos afectan de alguna manera, entre otras cosas, por nuestra respiración. Ahorita Paula y luego tú, Ian, ¿va? A ver, Paula, ¿qué contaminación para ti qué es? Pues sería como enfermar el planeta, entre comillas, porque lo contamina y quitaría aire. Un ejemplo claro sería la capa de ozono que tras el pasar de los años se hizo un agujero. Ándele. Ese es un efecto de la contaminación, por ejemplo, el deterioro de la capa de ozono, así es. Ian, ahora sí. La contaminación de los fósiles y gas natural. Ok, de los combustibles fósiles, del gas natural, que Como provocan están mostrando ahí en la foto. emisiones, ¿verdad? Le llamamos, que es cuando se queman los combustibles y estas emisiones de gases llegan a la atmósfera. Muy bien. Fíjense, pues todos ustedes tienen a ver, Valentín. Que afectan el ecosistema y todos los seres vivos. Así es, muy bien. Entonces todos ustedes tienen una idea de que la contaminación es un problema, ¿verdad? Y es un problema grande, no es un problema que nada más tenemos aquí, es un problema que tenemos en todo el mundo y que se tienen que hacer esfuerzos en todo el mundo para que podamos revertir esta situación y atacar este problema, solucionarlo de alguna manera, ¿sí? Ya todos dijeron, ahora sí me das ahí los 3 clics, porfa, que la contaminación es un problema porque nos provoca efectos negativos en nuestra salud. Ya decía ahí Dafne que nos podemos enfermar, Isabela también, ¿no? Que nos afecta para respirar. Pero además, no solo nos afecta a nosotros, también afecta a los seres vivos, a los ecosistemas, como decía Valentín, como decía Paula, como decía Ian. Entonces, al afectarnos a nosotros y a los seres vivos, provoca una serie de problemas más grandes que se derivan de la contaminación, como por ejemplo, perder recursos naturales, que es decir, que se contaminen nuestra agua, nuestro suelo y ya no lo podamos utilizar, o también, desgraciadamente, cuando se pierden estos recursos y entonces se altera el ecosistema, muchas veces también perdemos biodiversidad, que yo creo que todos ustedes han escuchado la palabra biodiversidad alguna vez, ¿o no? ¿Sí? Que la biodiversidad es básicamente todo el conjunto de animales, plantas, hongos, bacterias que puede haber en un lugar, y que cuando se afectan a veces los ecosistemas, estas especies se pierden, desaparecen de ese lugar, y ese es un problema importante.
Y bueno, por último, otros problemas de carácter más global, como es el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Ya podríamos hablar una hora completa de todos estos problemas, pero seguramente ya los han abordado o los van a abordar en otro momento. Y seguramente todos los han escuchado, que si seguimos contaminando, nuestro planeta se va a calentar y eso va a traer un montón de repercusiones, va a traer sequías muy feas, vamos a tener poca agua, va a traer otros lugares donde va a aumentar el nivel del mar, donde va a haber inundaciones. Entonces, tenemos que tratar de evitar esto, tenemos que ayudar al planeta de alguna manera, y una de estas formas es precisamente con la bioremediación. ¿Le das la siguiente? Entonces, ¿qué tipo de problemas podemos resolver con la bioremediación? Lo que acabamos de decir, ¿no? Los problemas que se derivan de la contaminación. Y yo aquí quisiera nada más mencionar algo importante, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para revertir la contaminación? Existen sistemas para tratarlas, es decir, formas de remediar un sitio que ya se contaminó, existe la bioremediación, pero la mejor manera de contraatacar o contrarrestar el problema de la contaminación, chicos, es no contaminar. Acuérdense que eso es bien importante. No contaminar, no tiremos nuestra basura en los lugares que no se deba tirar, tratemos de utilizar la menor cantidad de envolturas, de plásticos, tratemos de reducir nuestra cantidad de desechos, ¿sí? Hay que exigir también que se cumplan los reglamentos que se tienen en la ley para que las empresas también produzcan menos basura, para que las empresas no contaminen, ¿sí? Pero desde a nosotros y a ustedes, pues, sobre todo como jóvenes, lo que pueden hacer principalmente es tratar de generar menos basura, tratar de utilizar si ya tienen un recipiente por ahí vacío o algo que ya no están utilizando, darle un uso nuevo, no estar comprando cosas nuevas. A veces la misma ropa la podemos arreglar antes de tirarla, y bueno, muchas de esas estrategias que ya seguramente han visto en sus clases de ciencias naturales, ¿no? Nada más acuérdense de eso. La mejor forma de prevenir la contaminación es no contaminar. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando ya se contaminó por algún accidente, por algún descuido, que ya está un sitio contaminado? Pues podríamos optar de estrategias como esta de la bioremediación. ¿Le das la siguiente? Y ahora quiero retomar, hasta ahí, porfa, la imagen que vimos al principio, ¿verdad? Que vimos que un barco había tirado aceite por accidente. Fíjense, esta imagen que les presenté al principio es una imagen real, ocurrió hace algunos años, por ahí de 1989. En 1989 ustedes todavía no habían nacido, yo apenas estaba por nacer, imagínense, ya fue hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Ahí ocurrió algo que se le llama en los libros de historia, para los que les gusta el libro de la historia, se le llama el desastre del Exxon Valdez. Exxon Valdez era el nombre que tenía este barco, y era un barco petrolero. Un barco petrolero, no sé si ustedes los han visto, son los que transportan el petróleo con el que después se van a producir gasolinas, aceites, plásticos u otros productos, ¿no? Entonces, este barco petrolero encalló, es decir, chocó en el piso del mar de Alaska y se hundió, derribando todo su contenido. Traía muchísima cantidad, muchísimos galones de petróleo ahí. Entonces la gente dijo, uy, acaba de ocurrir un accidente, necesitamos limpiar esto porque si no, nuestro ecosistema se va a ver muy afectado. Los peces, los crustáceos, el plancton, las algas, las aves se van a morir. Entonces necesitábamos limpiar rápido este desastre, ¿no? Y como ustedes dicen, se hicieron diferentes estrategias. Primero se contuvo, es decir, se trató de hacer que no se esparciera la mancha de aceite, de petróleo. También se aspiró usando algunas bombas especiales. También se utilizaron absorbentes como cuando nosotros se nos tira agua y absorbemos con una servilleta, así. Pero además se utilizó otra estrategia que se llama bioremediación. ¿Le das la siguiente, porfa?
¿Qué es lo que hicieron los científicos? Añadieron microorganismos al agua, pero no cualquier tipo de microorganismos. Añadieron microorganismos especiales que les gusta mucho comer petróleo. Así como ustedes tienen su comida favorita, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan las enchiladas. ¿Cuáles son su comida favorita de ustedes? Yo el sushi. Sushi. Tamal. Y de tamales. Dafne. Los tacos al pastor. Tacos al pastor. A ver, Ian. Ian, ¿cuál fue tu Hamburguesas. Hamburguesas, pizza, no sé. Podemos tener cada quien nuestra comida favorita, ¿no? Pues resulta que estos microorganismos les gusta comer petróleo, porque bueno, son diferentes a nosotros, ¿no? Tienen otro tipo de alimentación. Y entonces, ya sé. Lo que hicieron los científicos fue decir, como aquí hay mucho petróleo, vamos a traer este tipo de microorganismos que son bacterias, unas bacterias especiales que se llaman arqueobacterias. Bueno, vamos a dejarlo como que son bacterias, que comen petróleo. Y van a decir ustedes, y entonces lo que hicieron estas bacterias fue alimentarse, crecer con el petróleo y de esa manera desaparecer o remediar nuestro problema. Fue una de las primeras aplicaciones de la bioremediación a un desastre de esta magnitud, porque fue un desastre muy grande, fue un accidente muy grande. Entonces, gracias a estos microorganismos, entre otras acciones que se hicieron, se pudo revertir este daño al ecosistema. ¿Le das la siguiente? Y bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué creen ustedes que se tuvieron que agregar microorganismos nuevos al agua? ¿Quién me dice por qué se imaginan que se tuvieron que agregar? A ver, Paula. Porque era demasiado petróleo y no se podía con todos los métodos y decidieron usar uno más para reducir el daño y ya acabar con ese problema. Exacto, esa es una de las razones. Muy bien, Isabela, y ahorita vamos con los demás chicos. Para acelerar el proceso de que se desapareciera el petróleo. Así es, para hacerlo más rápido. A ver, Dafne y luego Ian. Pues para que limpien todo el petróleo que pusieron en el agua. Así es, para limpiarlo. Muy bien, Ian. Era una forma más rápida de hacer y era la opinión más fácil y más rápidamente hacer que todo el petróleo desaparezca. Ok, todos tienen razón, así es. Como era demasiado petróleo y se necesitaba que fuera rápido y se necesitaba un método efectivo, se utilizaron estos microorganismos. Pero no vayan a pensar que no había microorganismos en el agua, ¿eh? ¿Se acuerdan que les dije que los microorganismos viven en todos lados, incluso en el agua de mar? Y ustedes podrían pensar, bueno, pero si ya hubiera microorganismos ahí, ¿por qué esos microorganismos no se podían comer el petróleo? ¿Verdad? Y esto es en parte cierto, porque los microorganismos que ya existían ahí en el agua sí pueden comerse también el petróleo, nada más que no están acostumbrados. ¿Le das la siguiente? ¿Por qué? ¿Le das otra más? Como el petróleo no suele estar normalmente en el agua del mar, la mayoría de los microorganismos que viven en el agua del mar no están acostumbrados a comérselo, ¿sí? Es como si a ti te han alimentado siempre con una cierta dieta, un cierto tipo de comida. Si después te dan algo nuevo que no te gusta o que no sabes cómo comértelo, pues probablemente no te van a dar muchas ganas de comértelo, ¿verdad? Tal vez te lo puedas comer, pero como un poquito a la fuerza y no te va a gustar mucho y te vas a tardar en acabártelo. Lo mismo ocurre con las bacterias. Lo que ocurre es que estas bacterias que están acostumbradas a alimentarse de otras cosas no se pueden comer tan rápido el petróleo y lo que hicieron fue llevar microorganismos nuevos. ¿Le das la siguiente, por favor? ¿De dónde sacaron estos microorganismos? Pues fíjense que resulta que naturalmente el petróleo, ustedes saben que se encuentra bajo el mar y bajo la tierra, ¿no? Hay pequeñas fugas de petróleo en el lecho marino, es decir, en el fondo del mar. Se escurre a veces, hay pequeñas grietas por donde sale pequeñísimas cantidades de petróleo. Y ahí donde salen estas pequeñas cantidades de petróleo, se descubrió que hay algunos microorganismos que están bien adaptados a comer este petróleo, porque ahí han vivido siempre, ¿sí?
Le das la siguiente. Y estos microorganismos, su comida favorita es el petróleo, así como nosotros nos comemos las pizzas, las hamburguesas, los tamales, los tacos de pastor, con mucho gusto, ellos se dan un festín con el petróleo, les encanta el petróleo. Y entonces, ahí es donde los biólogos, los microbiólogos, estudiando estas bacterias y luego llevándolas al laboratorio para poderlas reproducir en mayor cantidad o poderlas tener ahí guardaditas para cuando se necesiten, dijeron, nosotros tenemos en nuestro laboratorio bacterias que están bien adaptadas a comer petróleo. Y entonces las llevaron ahí, y esa es una estrategia de bioremediación. ¿Le das la siguiente? A esa estrategia se le llama bioaumentación. Es una de las estrategias que se pueden usar para limpiar un sitio contaminado. Bioaumentación, que es cuando tú llevas un organismo nuevo a un lugar para que haga un trabajo. ¿Sale? Que fue como el caso de aquí, del petróleo, donde los microorganismos se lo comieron todito porque ellos ya estaban bien acostumbrados y les gustaba mucho el petróleo. ¿Sí? Leamos la siguiente, porfis. Otra aplicación para limpiar agua. En este caso es otro tipo de contaminante, ya no es petróleo. Ustedes saben que por ejemplo, algunas empresas generan agua que tienen cierto tipo de contaminantes. Hay empresas que generan aguas que se ven azules, o se ven rojas, o se ven naranjas, o se ven rosa. ¿Por qué? Porque se le llaman colorantes a las sustancias que utilizan, como la industria de las pinturas, donde se fabrican pinturas, o la industria textil, donde se fabrica la ropa, y utilizan colorantes para teñir nuestra ropa. Producen este tipo de agua, y estos colorantes pues pueden generar afectaciones a los animales, a las plantas, a nosotros mismos, y por eso hay que eliminar estos contaminantes del agua. Entonces, le das la siguiente. Hay una clase de honguitos especiales, todos conocen los hongos, ¿no? Como los champiñones que a veces nos comemos. No sé si les gustan los champiñones. ¿Sí les gustan los champiñones? A ver, levanten la mano los que les gustan. ¿No les gustan? A mí sí me gustan mucho, a Isabela le gustan. Bueno, además de que saben muy ricos, algunos de estos champiñones, de algunos hongos, producen unas sustancias especiales cuando crecen en la madera, producen unas sustancias especiales que se les llama enzimas. Y estas enzimas, los científicos las han estudiado y se han dado cuenta que pueden transformar colorantes. Vean la siguiente. Y se ha visto que cuando crecen ven esas rueditas que están ahí, esas rueditas las llamamos cajas Petri, y en esas rueditas a veces usamos para cultivar microorganismos. Entonces, ahí, por ejemplo, se tiene una caja Petri donde no hay un microorganismo, no hay ningún hongo, y en la otra caja Petri hay un hongo ahí que produce este tipo de enzimas, y las enzimas lo que hacen es descomponer el colorante y lo eliminan. ¿Sí? ¿Le das la siguiente? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el agua? Miren, que al principio está como el del lado izquierdo, y después de un tiempo en contacto con estas enzimas, las enzimas hacen su trabajo muy rápido, y entonces eliminan el colorante y queda un agua limpia. ¿Sí? Esta es otra técnica de bioremediación que también nos puede servir para limpiar agua. Y aquí ya no se usan bacterias, se usan otros tipos de organismos diferentes que son los hongos. Y bueno, en realidad se utilizan las enzimas que producen los hongos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Leamos la siguiente, por favor. Entonces, ya habíamos dicho que la bioaumentación es llevar organismos nuevos para que trabajen, pero en otros casos, los mismos organismos de ahí pueden trabajar. ¿Le das la siguiente? Por favor. Dale. ¿Ustedes saben qué le pasa a nuestra agua que se va por el drenaje? Por ejemplo, cuando nos bañamos, cuando vamos al baño, cuando lavamos los alimentos o los trastes. ¿Ustedes saben qué pasa con esa agua? ¿Para dónde se va? A ver, Ian. Se va para el drenaje y luego van para abajo de la tierra. Así es como me imagino yo que van abajo de la tierra. Hay personas que tratan de limpiar el agua, por ejemplo, como esas bacterias. Ok, por ahí va, sí, se va al drenaje, muy bien. A ver, Isabela, gracias, Ian. No, que
de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo? Dafne, ¿también estás de acuerdo? ¿Se va al drenaje? Ok, bueno, se va al drenaje, así es. Y el drenaje, ¿a dónde termina llegando? El drenaje termina llegando a un lugar que se llama planta de tratamiento. ¿Veas la siguiente? En la planta de tratamiento, lo que va a ocurrir, ¿sí? Se van nuestros desechos humanos normales. En la planta, ¿qué es lo que ocurre? Como esta agua está sucia, obviamente, ¿no? No podemos nada más mandarla a un río o a un mar o a un lago así. Necesitamos limpiar esta agua antes de que pueda llegar a un ecosistema. ¿Están de acuerdo, verdad? Tendremos que limpiarla. Entonces, en la ciudad, en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades, existen este tipo de plantas, que es donde el drenaje llega y ahí se hace un procedimiento para que se elimine los contaminantes del agua. Entonces le das la siguiente. Y esta parte del proceso, o en una buena parte de este proceso, se da una técnica o un sistema de biorremediación, que es algo similar a lo que habíamos visto con el petróleo también. Le das la siguiente. Nada más que a diferencia de nuestro desastre petrolero en el mar, en las plantas de tratamiento no se agregan nuevos microorganismos. En las plantas de tratamiento se utilizan los mismos microorganismos que ya están presentes en esa agua, y lo único que se hace, le das la siguiente, es mejorar las condiciones para estos microorganismos para que ellos mismos puedan degradar los contaminantes, ¿sí? ¿Cómo? Inyectamos oxígeno, porque las bacterias, al igual que nosotros, los microorganismos, al igual que nosotros, necesitan oxígeno para crecer. Entonces, si queremos que crezcan muchas, necesitamos meterles más oxígeno. Y se controlan algunos otros parámetros, que es temperatura, pH y bueno, otras cosas más técnicas que se controlan para que los microorganismos crezcan más rápido y se puedan degradar todo este material que es contaminante, y al final, ya que pasa por el sistema de tratamiento, ya se elimina y se manda a un río o a un lago, ya como agua limpia. ¿Sí? ¿Le das la siguiente? A este proceso, donde no le agregas microorganismos diferentes, sino que con los mismos microorganismos que están ahí dentro de tu agua o de tu suelo, los haces que trabajen mejor, se le llama bioestimulación. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Y bueno, ya para cerrar con nuestro tema de biorremediación, les quiero decir que la biorremediación no solamente se aplica para el agua, también se puede aplicar para el suelo. ¿Me das la siguiente? Fíjense, les voy a contar una historia muy rápida. En la Ciudad de México, ¿ustedes han oído hablar de la Ciudad de México? A lo mejor han estado alguna vez en la Ciudad de México. No sé si la conozcan en persona, pero la Ciudad de México es la capital de nuestro país, ¿verdad? En la Ciudad de México hace muchos años existía un lugar que se llamaba Refinería 18 de Marzo. Y en esta refinería, ¿ustedes saben qué se hace en una refinería? ¿Han escuchado el término refinería alguna vez? ¿No? En una refinería es donde se transforma el petróleo en muchas otras cosas. Es decir, llega el petróleo crudo, como se extrae, y se producen gasolinas, se producen aceites, se producen lubricantes, se producen muchas cosas ya después de eso. Esta refinería estaba en la Ciudad de México, le das la siguiente, pero hace muchos años fue clausurada porque causaba muchos problemas de contaminación. Entonces, estuvo cerrada por más de 20 años, y esta refinería era un terreno enorme, 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 era muy grande. El terreno de esta refinería era grandísimo. Y en todo este terreno, como a lo largo de sus años de operación, había habido muchos derrames accidentales, se había tirado muchas gasolinas, mucho petróleo. Los suelos de esa refinería estaban muy contaminados, tenían alta cantidad de petróleo y de otros contaminantes, de gasolinas y de muchas otras cosas. ¿Le das la siguiente? Y entonces al gobierno se le ocurrió una muy buena idea, hace ya algunos años, hace poquito más de 10 años. ¿Le das la siguiente, por favor? Al gobierno se le ocurrió la idea de aprovechar ese terreno grandísimo que estaba ahí para poder generar un parque para la gente. Sin embargo, no era tan fácil generar un parque ahí porque tenías suelos que tenían mucha contaminación y entonces no era seguro para la gente estar y convivir en esa área porque se podían enfermar y los árboles no podían crecer porque había muchos contaminantes. Entonces, por ahí del año 2008, ustedes a lo mejor ya habían nacido en el 2008, ¿algunos de ustedes? Creo que sí, ¿no? ¿O todavía no?
Bueno, un poquito antes de que ustedes nacieran, el gobierno dijo, vamos a limpiar este terreno para poder crear un parque. Y entonces, lo que hicieron, entre otras cosas, fue algunas técnicas que se les llama técnicas de bioremediación. Entre una de ellas se le llama biopilas. Fíjense, las biopilas son como esos cúmulos ahí de tierra. Lo que hicieron fue con unas máquinas sacar la tierra que estaba contaminada. ¿Para qué? Dale, la siguiente. Las pusieron en unos montones, así como ahí, porque de esa manera es más fácil controlar las condiciones para que los microorganismos de ese suelo, que ya están ahí presentes en el suelo, se pudieran desarrollar más rápido y pudieran comerse a estos contaminantes de ahí. ¿De qué manera nosotros, o bueno, en ese caso, digo nosotros porque me tocó participar en ese proyecto cuando yo estaba en la universidad? Hice una estancia por allá en la Ciudad de México y estuve ahí en una de las partes del proyecto. Le das la siguiente. Lo que se hizo fue controlar para que los microorganismos tuvieran agua, tuvieran oxígeno, tuvieran nutrientes y pudieran crecer bien y comerse los contaminantes. Y miren, lo que ocurrió después de unas semanas de tratamiento, le das la siguiente, fue que los contaminantes comenzaron a degradarse, a disminuir su concentración, y entonces hasta las plantas pudieron crecer ya después. Eso es el suelo ya después de que fue tratado durante más o menos como de 6 a 8 semanas, 2 meses aproximadamente, haciendo que los microorganismos pudieran comerse los contaminantes, y quedó así. Después ese suelo ya se regresó al parque y el resultado de esto fue, miren, un parque nuevo que se inauguró 2 años después, le das la siguiente, que se llama Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario es un área que tiene jardines botánicos, que tiene espacios deportivos, que tiene un auditorio y que es la segunda área verde más grande de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad muy grande, ¿no? Y este parque tiene más o menos 7 veces el tamaño del Parque Central. Si ustedes han ido al Parque Central, imagínense un parque que es 7 veces más grande que el Parque Central y que se ve más o menos así. Mira, dale. Esta es la entrada, por ejemplo, del parque. Esa es los campos del auditorio. Estos son los jardines botánicos, las exposiciones. Dale. Más áreas verdes, también tiene un laguito, tiene canchas de fútbol, de tenis, de básquet, tiene un museo. Entonces quedó muy padre, quedó muy bonito el parque. Y bueno, lo traje como ejemplo para que vean que la bioremediación nos puede ayudar a pasar de un lugar que estaba totalmente abandonado y que estaba feo y que tenía mucha contaminación a un lugar bonito que nos sirve para hacer ejercicio, para ir a hacer un picnic y estar felices con nuestra familia, ¿no? Entonces ya antes de cerrar, y quiero para que no se nos pase más tiempo, vamos a cerrar con las ideas ya, así que fueron de esta plática, ¿no? La primera, que sería, le das el primer punto, por favor. La biotecnología, que es una palabra nueva que aprendimos hoy, está presente en muchas áreas de nuestra vida. Le das la siguiente. Ya vimos que desde la comida que comemos, nuestras vacunas, hasta la bioremediación. La bioremediación es efectiva para limpiar agua y suelos. Le das la siguiente. Y en la bioremediación se utilizan bacterias, se utilizan hongos, se utilizan plantas, que ahorita no hablamos ningún ejemplo de plantas, pero también hay ejemplos donde se usan plantas para limpiar. Incluso animales también. Algunos insectos nos pueden ayudar a limpiar ciertas áreas. Y le das la última, porfa. Es una técnica segura, eficiente y que suele ser barata, por eso es muy atractiva para limpiar sitios que tienen, sobre todo, que son muy grandes y que costaría mucho dinero limpiarlos con otro tipo de métodos que no son biológicos como estos. Ya la siguiente solo son mis datos y bueno, chicos, no sé qué les pareció, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer con el tema, si les gustó, algún comentario. A ver, Dafne. A mí me gustó este tema porque hoy aprendí una nueva palabra. ¿Cuál nueva palabra? Pues
algo así, porque no es muy difícil de pronunciar. Bioremediación. Bioremediación, muy bien, así es. Ok, y a los demás, a ver, Valentín. A mí me gustó porque aprendí dónde se va el drenaje del agua. ¿A dónde va el drenaje de nuestra agua? A limpiarse, ¿verdad? Ian, a ver, y ahorita los demás. A mí lo que me gustó, realmente sí fue toda la historia, realmente, porque aprendí una nueva palabra, ya supe qué es la bioremediación, algo así, y aprendí muchas cosas. Ok, Ian también aprendió bioremediación y también le gustó la historia de la refinería y demás. A ver, Isabela y luego Paula. A mí también me gustó el tema y el término de la palabra. Ok, le gustó el término bioremediación. Bueno. Nos enseñó a cuidar más nuestro planeta. Ok, esperemos que sí. Paula. A mí se me hizo muy interesante aprender esto nuevo porque algunas cosas sí no las sabía y me pareció muy interesante escuchar todos los significados, de dónde vienen. Me interesó lo de las plantas, se me hizo muy bonito. Ok, pues qué bueno que les gustó, chicos. Ian, ¿estás despidiendo o quieres hablar? No, quiero hablar. Ya para terminar, ¿podemos hacer un dibujo según lo que cada quien entendió? Vaya, claro que sí. Si ustedes quieren hacer un dibujo, me parece una excelente idea y nos lo mandan. ¿O cómo le podríamos hacer ahí? Si quiere hacerlo y ya luego lo subimos ahí en la página de la rodadora o no sé. A ver, ya llegó Carolina. Ok, chicos, pues súper interesante. Ian, estoy de acuerdo. Estaría padre que hicieran un dibujo y nos lo compartieran. También allá en casita pueden participar en esta dinámica, en que nos hicieran un dibujo de lo que ustedes entendieron que es la bioremediación. Es una palabra un poquito complicada, pero podemos decirla así como trabalenguas, bioremediación. Y también en sus dibujos pueden incluir en qué lugares o en qué circunstancias ustedes dijeran, sería a lo mejor bueno aplicar la bioremediación. Pero recuerden, algo muy importante que nos dijo el maestro Anlui, la mejor opción siempre va a ser evitar la contaminación. Más que limpiar es prevenirla, y dentro de nuestra casa, en nuestras manos, también está parte de esa responsabilidad, como lo que dijeron, no tirando la basura, pero también en el caso del agua, muy importante, lo que dijimos de cómo el agua se va de nuestra cañería, no arrojando aceite dentro del lavabo, porque cuesta mucho trabajo descontaminar o limpiar esta agua. A las bacterias les das mucho trabajo y a veces no siempre pueden completar la tarea. Entonces, nosotros en casita podemos ayudar tratando de utilizar menos contaminantes, no arrojar cosas al caño como cloro directo, o por ejemplo también lo que les mencioné del aceite. Entonces, pues yo aprendí también muchísimas cosas. Les agradezco mucho por habernos acompañado, niños. Súper importante su presentación también, maestro Anlui. Gracias, estamos muy agradecidos aquí en la rodadora por haberlo tenido de invitado. Y a todos los niños presentes, Ian, Dafne, Isabela, Valentín y Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado, ustedes aquí directamente, pero también a las escuelas que participaron. En este caso, la escuela Doctor Gavino Barreda, la escuela Patria 1, la escuela Pedro E. Medina, Técnica 44 y todas las demás que nos ven desde casa. Un agradecimiento especial a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a la Junta Central de Agua y Saneamiento, al programa Frontera 2020 y también
a El Paso Community Foundation. Agradecemos mucho el apoyo que nos dan para nosotros poder seguir con estos programas. Entonces, me despido. Niños, finalmente, ¿quieren mandar un saludo? A ver, Ian, Paula, Dafne, Isabela. ¿A quién quieren mandar saludos? Valentín. Yo le quiero mandar saludos a todos mis amigos y a mi maestra. Saludos a los amigos de Valentín y a su maestro. Isabela, ¿quieres mandar Igual. saludos? A todos mis compañeros de la escuela. Muy bien. Dafne. Un saludo a toda la escuela Dr. Gabino Barreda y a mi maestra Dianita. Saludos a la maestra Dianita y a todos los de la escuela. Paula. A mis papás y a mis amigos. Ok, saludos a los amigos de Paula y a sus papás e Ian. Yo también le quiero enviar saludos a todos mis amigos y todas amigas y a mi maestra Sol. Ok. ¿Qué pasó, Valentín? También le quiero mandar unos saludos a mis papás. Ah, se te andaban olvidando tus papás, ¿verdad? Ok, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y... Ay, perdón, me estoy atragantando. Hay que cuidarnos para vernos pronto, ¿de acuerdo? Hasta luego. Bien, chicos, cuídense mucho. Un gustazo conocerlos. Espero nos Ok. volvamos a ver algún día. Bye bye. Claro que sí. Hasta luego, chicos. Bye.